No mires atrás. Historias reales que te helarán la sangre. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? Incluso cuando estás completamente solo. Tal vez no fue tu imaginación. Desde hace años colecciono historias. No las que cuentan en la televisión o en redes por fama, sino aquellas que muy pocos se atreven a repetir. Historias que vienen acompañadas de susurros, de tragedias, de señales que el tiempo no puede borrar. No me importa si crees o no, porque te aseguro algo. Una vez que las escuchas, algo cambia. Empiezas a ver cosas, a sentir presencias. Esta noche quiero contarte 3 casos que marcaron mi vida. Historias reales, documentadas, contadas por personas que no buscaban atención, sino consuelo o advertencia. Pero antes de continuar, debo hacerte una advertencia clara. Estas historias no solo son peligrosas de vivir, también pueden ser peligrosas de oír. Muchos de los que las han escuchado han reportado sueños inquietos, sombras que cruzan sus pasillos, ruidos detrás de las puertas. Así que, si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Y por favor, no mires atrás mientras escuchas. La primera historia me la contó Lucía. Era mi amiga desde la universidad, una mujer escéptica, práctica, de esas que se burlan del horóscopo y del tarot. Pero todo cambió después de mudarse a un departamento viejo en el centro de la ciudad. Un lugar con techos altos de madera crujiente y una vibra que, según ella, le apretaba el pecho desde el primer día. Pero lo más extraño no era la casa, era un espejo. Uno que compró en un mercado de pulgas por puro gusto estético. Un espejo ovalado, de marco dorado y cristal algo opaco. Antiguo, como si hubiese visto demasiadas cosas. Lucía pensó que era una simple decoración, pero esa noche, al mirarse en él por primera vez, algo la miró de vuelta. Lucía me lo contó temblando, meses después de haber salido de aquel lugar. La primera noche solo fue una sensación, un cosquilleo en la nuca mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. Sentía literalmente que alguien respiraba detrás de ella, pero al voltear no había nada. Nada excepto ese reflejo que parecía no estar sincronizado con sus movimientos. Pasaron unos días. Cada noche el mismo escalofrío, la misma sensación de ser observada. Pero lo que la hizo dudar de su cordura fue algo mucho más específico. El reflejo de una niña. Lucía decía que no era una alucinación. En el reflejo aparecía una figura pequeña con un vestido blanco antiguo y el cabello suelto cubriéndole parte del rostro. Siempre parada detrás de ella, siempre sonriendo. La primera vez que la vio pensó que era el cansancio, que tal vez estaba soñando despierta. Pero una madrugada, justo cuando se estaba lavando los dientes, la figura volvió a aparecer. Esta vez le levantó la mano y la saludó. Lucía se paralizó. Su corazón retumbaba en sus oídos. Se dio la vuelta bruscamente. No había nadie. El baño estaba vacío, pero al mirar al espejo, la niña seguía ahí. Comenzó a cubrir el espejo con una sábana. Lo evitaba. Aún así, por las noches, escuchaba risas bajitas, como si una niña estuviera jugando en el pasillo. Incluso encontró pequeñas huellas de manos marcadas en el vidrio al amanecer. Manos diminutas, frías, húmedas. Una noche decidió grabarse mientras dormía. Cuando revisó el vídeo, vio como a las 3:17 aménita exactas, la sábana que cubría el espejo se movía sola, como si algo la apartara con cuidado. Y entonces la niña salió del espejo. Sí, salió. Lucía la observó caminando alrededor de su cama, sonriendo, como reconociendo el territorio. Y justo antes de que el sol saliera, volvió a entrar al espejo. Todo quedó grabado. Quemó el espejo. Pero algo no se fue con él, porque desde entonces, cada vez que se refleja en un vidrio, en una pantalla, incluso en el agua, puede verla. Siempre ahí, siempre detrás. Y esa historia solo fue la primera.
La siguiente me la contó un hombre mayor, un trailero que tras años en la carretera juró nunca más pasar por el kilómetro 27. La historia me la contó don Ramiro, un trailero curtido por los años, la soledad y los miles de kilómetros recorridos en carreteras que a muchos les daría miedo cruzar incluso de día. Fue durante una madrugada lluviosa, en una fonda del sur de Veracruz. El hombre, ya con sus canas y su voz grave, me miró a los ojos y dijo: «Joven, si alguna vez manejas por la 180, no te acerques al kilómetro 27 de noche. Es mejor quedarte dormido en la cabina que cruzar por ahí después de las 3». No le pregunté por qué, solo lo dejé hablar. Y esto fue lo que me contó. Una noche, hace más de 10 años, le tocó cubrir una entrega urgente. Iba solo, con la radio encendida para no quedarse dormido. Alrededor de las 3:10 AM, notó algo raro. Una figura parada en medio del asfalto. Era una mujer. Don Ramiro frenó de golpe. Ella no se movía. Parecía congelada bajo la lluvia. Vestía una blusa blanca, pantalones rotos y tenía el cabello largo, pegado al rostro por el agua. Le preguntó si estaba bien. Ella solo le dijo con una voz casi inaudible: «Llévame al kilómetro 27, nada más». Él dudó, pero la mujer subió sin esperar respuesta. Durante el trayecto, ella no dijo una sola palabra. No se movía, ni siquiera respiraba fuerte. Y su piel, según él, se veía como cera, como si la estuvieran derritiendo por dentro. Cuando llegaron, don Ramiro se detuvo. Ella bajó sin mirar atrás, caminó unos metros entre los arbustos y desapareció. Él bajó por curiosidad. Quería asegurarse de que no se perdiera en el monte, y fue entonces que la vio. Una cruz blanca, solitaria, clavada entre la maleza. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La cruz estaba recién pintada, pero eso no fue lo aterrador. La cruz tenía su nombre completo, y la fecha de muerte era esa misma noche. Ramiro corrió de vuelta al camión. Arrancó sin mirar atrás, pero mientras tomaba el volante, notó algo en el retrovisor. Ella estaba sentada en el asiento trasero, observándolo, sonriendo. Desde entonces no volvió a tomar esa ruta y asegura que esa mujer no busca transporte, busca reemplazo. Don Ramiro no fue el único que cruzó caminos con lo imposible. Yo también viví algo que aún me persigue. Una historia que comienza con un juego tonto, una broma entre amigos y una advertencia que ignoramos. No mires atrás. Esta historia no me la contaron, la viví. Fue hace 3 años. Un grupo de amigos, los de siempre, Mateo, Sandra, Elías y yo, decidimos pasar un fin de semana en una vieja casa de campo en Hidalgo. Era una construcción antigua, alejada del pueblo más cercano, con muros gruesos de adobe y un pozo seco justo en medio del terreno. El lugar perfecto para desconectarse o para perderse. La idea era acampar, contar historias de miedo, beber un poco y reírnos de los fantasmas. Nadie imaginaba que uno de esos cuentos se convertiría en realidad. Sandra encontró un viejo cuaderno en un armario polvoriento. Era como un diario de los años 50, con páginas amarillentas llenas de garabatos extraños, frases en latín, dibujos perturbadores y una advertencia: no pronuncies el nombre, no lo llames. Si escuchas su voz, no mires atrás. Todos creímos que era parte de alguna leyenda local, pero Mateo, el escéptico del grupo, no podía resistirse a una oportunidad para provocar. Se burló, rió, y al caer la noche, entre bromas y retos, gritó frente al pozo seco el nombre que aparecía en la última página: Bel Han. Lo dijo 3 veces. La tercera, el viento se detuvo. Lo siguiente fue silencio, denso, pesado, como si el mundo se hubiera congelado. Y entonces lo escuchamos. Una voz, débil, grave, como arrastrando cadenas entre las palabras. No mires atrás.
Nos quedamos inmóviles. Nadie se atrevía a hablar. Pero Mateo sí lo hizo. Se rió, dio un paso al frente y giró la cabeza. Fue como si el aire explotara. Las luces parpadearon. El viento sopló con fuerza. Se escucharon gritos, pero no de nosotros. Eran más, muchos más. Corrimos. Cuando la tormenta cesó, estábamos fuera, jadeando. Mateo no estaba. Entramos a buscarlo. Lo llamamos. Revisamos cada cuarto. El pozo. Nada. Lo único que encontramos fue su celular, aún grabando. En el vídeo se ve cómo él se da vuelta lentamente tras escuchar la voz, y en ese instante, una sombra se eleva desde su espalda y lo envuelve. Luego, solo oscuridad. Nunca apareció. Y lo peor fue que al revisar el vídeo cuadro por cuadro, en el último fotograma, justo antes de que la imagen se corte, la sombra gira hacia la cámara y sonríe. Desde aquel día no puedo dormir bien. A veces, al cerrar los ojos, escucho pasos detrás de mí, susurros, como si algo me hubiera seguido desde esa casa. Y si tú crees que todo esto son solo cuentos, entonces dime, ¿estás completamente seguro de que estás solo mientras escuchas esto? Ahora ya las conoces. 3 historias que no salieron de una película ni de una mente creativa. 3 personas que vivieron algo que no todos pueden explicar. Lucía, Don Ramiro, Mateo. Cada uno tocó algo prohibido, algo que habita justo entre lo que creemos real y lo que preferimos ignorar. Podrías pensar que todo esto son coincidencias, historias exageradas, pero si es así, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no apagaste el vídeo cuando viste el primer reflejo? ¿Por qué no hiciste otra cosa cuando escuchaste la voz del kilómetro 27? ¿Por qué sentiste ese escalofrío cuando le advertimos a Mateo que no mirara atrás? Porque en el fondo, sabes lo mismo que yo. Algo nos está mirando. Puede ser desde la pantalla, desde el reflejo en tu celular o justo detrás de ti. Yo también me reí de estas cosas antes. También pensé que eran juegos, cuentos para asustar. Pero una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. Hay quienes dicen que las historias de miedo solo viven si alguien las escucha. Pero yo te aseguro algo mucho más perturbador. Estas historias te escuchan a ti. Y ahora que has prestado atención, que te quedaste hasta el final, ¿de verdad crees que lo que nos observa no te ha notado? Antes de irte, solo quiero darte un consejo. No importa dónde estés, en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo o en el camión. Si alguna vez escuchas una voz detrás de ti que te dice, no mires atrás, no lo hagas. Si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, escríbelo en los comentarios. Dale like si esta historia te hizo mirar más de una vez a tu alrededor. Y suscríbete si quieres conocer más relatos que te harán dudar de la realidad. Pero recuerda, no mires atrás. Nunca. Hay cosas que no se ven, pero se escuchan. Y una vez que las oyes ya no puedes hacer como si nada hubiera pasado. Dicen que hay voces que viajan entre este mundo y el otro, que buscan ser escuchadas. Algunas piden ayuda, otras solo quieren ser recordadas. Pero hay otras que no quieren nada. Solo quieren que sepas que están ahí, justo detrás de la pared, justo al otro lado del teléfono, o dentro de esa vieja radio que heredaste sin saber de dónde venía. Estas no son leyendas inventadas para asustar a niños. Son relatos malditos. Historias que, desde el momento en que fueron contadas, han dejado huellas en quienes las escuchan. Yo las recopilé durante años, de voces temblorosas, de personas que dejaron de dormir, de sobrevivientes y de víctimas que aún no saben que lo son. ¿Por qué contarlas entonces? Porque el silencio también puede matar. Y porque quizás
Alguien más necesita saber que no está loco. En este vídeo escucharás 3 historias, 3 encuentros reales con voces del más allá. Y si te atreves a quedarte hasta el final, prepárate para no dormir esta noche. Pero antes una advertencia. Estas voces no viajan solas. A veces se quedan con quien las escucha. Y si al terminar este vídeo escuchas algo que no debería estar ahí, no intentes entenderlo. No le respondas, porque si lo haces, puede que esa voz te conteste. Ahora quédate en silencio, apaga las luces y escucha las voces que no te dejarán dormir. A veces no hace falta ver un fantasma para saber que no estás solo. A Sofía no le gustaba hablar de aquella casa. Cada vez que tocábamos el tema, bajaba la voz, evitaba los ojos de los demás y cambiaba el tema con una sonrisa falsa. Pero una noche, con una copa de vino y una lluvia que no paraba de golpear las ventanas, decidió contarlo todo. La historia comenzó cuando ella y su esposo Andrés se mudaron a una antigua casa colonial a las afueras de Querétaro. Era hermosa, con vigas de madera, muros de piedra y un amplio jardín invadido por la sombra de un enorme laurel. Pero desde el primer día algo se sentía despierto. Era como si la casa respirara, dijo Sofía. En las noches, incluso con todo cerrado, se escuchaban pasos en el piso superior. Ellos dormían abajo. El primer mes fue tolerable. Golpes, crujidos, murmullos que atribuían al viento o a la madera vieja. Hasta que empezaron las voces. A las 2:34 para así de metenta todas las noches, Sofía escuchaba una conversación en el cuarto vacío del segundo piso. No gritos, no lamentos, una charla tranquila entre un hombre y una mujer, como si alguien repitiera la misma escena una y otra vez. Pero no se entendían las palabras, era como si se filtrara desde otro tiempo, desde otro plano. Una noche, cansada, subió las escaleras grabadora en mano. Abrió la puerta. El cuarto estaba vacío, pero en el audio, después de los pasos, se escuchó claramente una voz nítida al oído. ¿Por qué viniste sola? A la mañana siguiente las cosas cambiaron. Los pasos se convirtieron en carreras, las voces comenzaron a susurrarle al oído mientras dormía. Andrés empezó a hablar dormido en un idioma que no conocía. Y el laurel del jardín comenzó a sangrar savia oscura. Intentaron irse, empacar, vender, pero cada vez que hablaban de huir, la casa reaccionaba. Una lámpara cayó del techo, una de sus plantas amaneció quemada, y la última noche que pasaron ahí, Sofía fue despertada por una voz infantil que le dijo desde la almohada: «No se vayan, ya somos familia». Desde entonces, nunca volvió a dormir con la luz apagada. Y si crees que esto es inquietante, espera a oír lo que le pasó a Diego. Una noche recibió una llamada sin número, y la voz que respondió del otro lado era la suya. A veces, lo más aterrador no es que una voz desconocida te hable, sino que te diga cosas que solo tú sabes. Diego tenía una rutina nocturna: cenar tarde, jugar videojuegos un par de horas y antes de dormir, revisar redes sociales mientras su teléfono cargaba a un lado de la cama. Hasta que una noche cualquiera, a las 2:11 am, su teléfono comenzó a sonar. No mostraba número ni nombre. Solo decía «desconocido». Pensó en ignorarlo, pero contestó por curiosidad. Al otro lado de la línea solo se escuchaba estática, como interferencia, hasta que una voz emergió entre los ruidos. Era su voz. «Diego», dijo. «¿Por qué no escuchas?» Él colgó, convencido de que era una broma, pero el teléfono volvió a sonar. 1, 2, 3 veces, cada vez con más insistencia. En la cuarta llamada, la voz no solo lo llamó por su nombre, sino que comenzó a recitar detalles íntimos. El nombre de su primer perro, la marca exacta del medicamento que tomaba cuando era niño, lo que soñó la noche anterior, cosas que nadie más sabía. Entonces la voz cambió, se volvió más grave, más directa. Le dijo que no debía seguir ignorando las señales.
que había estado tratando de comunicarse desde hacía mucho tiempo, que si no prestaba atención, alguien más lo haría en su lugar, y que entonces ya no tendría control. Diego grabó una de las llamadas. Al día siguiente intentó reproducirla, pero el archivo estaba dañado. Solo se oía una especie de respiración constante y una frase que se repetía una y otra vez. «Contéstame, antes de que no puedas hablar». Comenzó a recibir las llamadas a diario, siempre a la misma hora, siempre con esa misma voz. Hasta que una noche, la llamada vino desde su propio número. Diego contestó, pero esta vez no hubo voz, solo un silencio tan profundo que sentía que lo tragaba. Y luego, se escuchó la puerta de su casa abrirse. Esa fue la última vez que alguien lo vio activo en línea. Su celular quedó encendido sobre la cama, y entre las llamadas perdidas había una más, marcada como respondida a las 2:11 am. Duración 000. A veces, los objetos no necesitan moverse, ni brillar, ni hablar. Solo necesitan emitir una frecuencia, una que solo algunos logran captar, y cuando lo hacen, ya no pueden apagarla. Esto le pasó a Humberto, un joven coleccionista de antigüedades de Guadalajara. Su fascinación eran los artefactos de mediados del siglo XX, cámaras analógicas, televisores con válvulas y especialmente radios antiguas. Un día, en un tianguis olvidado del centro, encontró una pieza que le robó el aliento. Una radio Zenith modelo 1953, en excelente estado, con una placa de bronce en la parte trasera que decía: «Para escuchar solo lo que el alma necesita». La compró sin dudarlo, pero lo extraño comenzó esa misma noche. Encendió la radio para probarla sin conectarla, y funcionó. Emitía una frecuencia débil, una señal muy baja, pero clara. Una mujer hablaba, con voz suave, elegante, como si narrara un programa radial de los años 40. Lo curioso era que no decía cosas actuales. Hablaba de la guerra, de cartas que nunca llegaron, de muertos que no sabían que lo estaban. Y terminaba cada transmisión con la misma frase: «Sintoniza mañana, si aún estás vivo». Al principio pensó que era una reproducción automática, alguna interferencia o una broma bien lograda. Pero cada noche, a las 2:03 am, la radio se encendía sola y la mujer hablaba directo a él. Comenzó a decirle cosas más personales, que lo había estado buscando, que por fin alguien con la frecuencia correcta la había escuchado, que no podía irse sola y que lo necesitaba del otro lado. Un día, Humberto grabó la emisión. Al reproducirla, no se escuchaba ninguna mujer, solo gritos, llantos, cientos de voces superpuestas, suplicando, riendo, chillando, como si todas las almas olvidadas de una época perdida se hubieran quedado atrapadas en ese aparato. Intentó destruir la radio, la tiró al canal, pero cada noche, a las 2:33, la radio reaparecía en su casa. Misma estación, misma voz, mismo mensaje. Y anoche, cuando un amigo fue a visitarlo, lo encontró sentado, quieto, frente a la radio encendida. La voz femenina decía: «Gracias por sintonizar. Humberto ya no contestará». El cuerpo de Humberto no respondió, pero en la radio se escuchó su voz. Y así como estas voces encontraron un camino para cruzar, tú, que has escuchado hasta el final, quizás ya sintonizaste con algo que no sabías que te estaba buscando. Ahora ya las oíste. 3 voces que atravesaron la barrera del tiempo, de la lógica, de lo aceptable. Historias que comenzaron como susurros y terminaron como maldiciones. Y aunque creas que esto fue solo un vídeo más, piensa: ¿por qué se repiten siempre a la misma hora? ¿Por qué solo algunos logran oírlas? ¿Y por qué ahora, justo después de ver esto, el silencio de tu habitación parece más espeso? No necesitas estar cerca de una casa embrujada, ni contestar una llamada sin número, ni tener una radio antigua. A veces, lo único que se necesita para abrir una puerta es escuchar. Y tú lo hiciste.
Algunos espectadores han reportado sueños extraños después de ver este vídeo. Otros aseguran haber escuchado sus propios nombres desde otra habitación. Unos pocos no han dicho nada, quizás por miedo, quizás porque ya no pueden hablar. Así que te dejo esta advertencia final. Si esta noche, a la misma hora en que escuchaste estas historias, algo interrumpe tu sueño, una voz en el pasillo, una estática en tus audífonos, una palabra sin sentido en tu cabeza, no respondas, no preguntes y sobre todo, no contestes, porque cuando lo haces, esa voz ya sabe que estás escuchando. Y no todas las voces vienen solas. ¿Alguna vez escuchaste algo que nadie más oyó? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo mirar más de una vez a tu alrededor, deja tu like y suscríbete, si te atreves, para escuchar más voces que jamás te dejarán dormir. Hay cosas que por más que intentes entenderlas, simplemente no encajan. Eventos que desafían las leyes de la física. Presencias que no deberían estar ahí. Y momentos tan exactos, tan imposibles, que hacen que todo lo que creías conocer se derrumbe en segundos. La mayoría de la gente los llama errores de percepción. Otros los explican con cansancio, estrés o fantasía. Pero hay quienes los han vivido de frente. Y cuando lo cuentan, puedes ver en sus ojos algo más allá del miedo, la certeza de que el mundo no es como pensamos. Hoy te contaré 3 encuentros con lo desconocido. Historias que no podrás explicar con lógica ni con fe. Relatos que rompen el tiempo, la memoria y la realidad misma. Quizás ya viviste algo parecido y lo enterraste en tu mente. Quizás aún no lo recuerdas, o quizás te está esperando. Pero una cosa es segura. Después de escuchar esto, vas a mirar el mundo con otros ojos. Vas a empezar a preguntarte cosas que no habías querido preguntar. ¿Y si el tiempo no siempre fluye hacia adelante? ¿Y si las cosas que vemos por el rabillo del ojo no son imaginación? ¿Y si alguien o algo intenta comunicarse con nosotros desde un lugar donde las reglas son diferentes? Si decides quedarte, te advierto, estas historias pueden no dejarte dormir, no porque den miedo, sino porque pueden hacerte dudar de todo lo que creías real. Así que respira profundo, apaga las luces y prepárate para cruzar la línea, donde la lógica se rompe y lo imposible comienza. Carla siempre fue escéptica. Nada de fantasmas, espíritus ni presencias, hasta que su vida se partió en dos, por culpa de una visita puntual. Exactamente a las 3:33 de la madrugada, todas las noches, sin excepción. La primera vez fue apenas un ruido, un chirrido suave, como el de un sofá hundiéndose bajo el peso de alguien que se sienta sin ser invitado. Carla, medio dormida, pensó que era su gato, pero su gato ya no vivía con ella. Había muerto un mes antes. La segunda noche no hubo duda. Despertó sobresaltada y bajó a la sala, y allí lo vio. Un anciano de espaldas, sentado en el sillón frente al ventanal, inmóvil. Vestía un abrigo viejo, de esos que ya no se usan, y su cabeza calva y redonda estaba ligeramente inclinada hacia un lado. Carla no gritó, no corrió, no se acercó, simplemente parpadeó. Y cuando volvió a mirar, el sillón estaba vacío. Lo más extraño fue que no sintió miedo, sintió nostalgia, como si conociera a aquel hombre, como si hubiese estado esperándolo. Así pasaron las semanas. Cada noche a las 3:33, Carla despertaba y él estaba ahí, siempre de espaldas, siempre en silencio, nunca se movía. Hasta que una noche, al encender la lámpara, vio algo diferente. Una fotografía enmarcada sobre la mesa que ella no recordaba haber puesto. En ella, una familia sonriente, su madre de joven y a su lado, ese mismo hombre. Al reverso de la foto una nota: Papá, 1975. Nunca volvió. Lo seguimos esperando. Carla nunca conoció a su padre. Su madre siempre evitó el tema.
pero ahí estaba, sentado en su sala cada madrugada, como si todavía no supiera que había muerto. Intentó grabarlo con cámaras, revisó los vídeos. A las 3:33, Carla aparece bajando las escaleras, mira al sillón, pero en la grabación no hay nadie, solo ella mirando fijamente un lugar vacío. Y en el fondo del audio, una voz cansada que susurra: ahora me ves, pero pronto tú también desaparecerás. A las 3 de la mañana la ciudad es otra cosa. Las calles parecen túneles, el aire huele distinto y los pensamientos se vuelven más pesados. Esa noche, Ernesto, taxista de oficio desde hace 20 años, lo sintió desde que arrancó el auto. Iba por la avenida Reforma cuando una mujer le hizo la parada. Vestía de blanco, empapada por la lluvia, el cabello pegado al rostro. Le dijo, con una voz suave, que la llevara a un lugar llamado Colonia Santa Rosario. Ernesto dudó. No recordaba ese nombre. Es una colonia nueva, dijo ella sin levantar la vista, y agregó una dirección exacta, calle Cedro 17, curva final, junto al Campo Viejo. Él ingresó el destino en la app. Nada, no existía. Pero cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, la mujer ya estaba sentada detrás. Ernesto, inquieto, decidió avanzar. Siguió indicaciones de memoria, guiado solo por las palabras de la pasajera. La ciudad fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por calles sin alumbrado, árboles deformes y un cielo más negro de lo normal. Después de más de 30 minutos de curvas, llegó. La calle era de terracería y al final un camino sin salida. Junto a un campo abandonado, una cruz blanca. En ella, el nombre de la pasajera, su nombre completo, su foto y la fecha de su muerte, 2 años atrás. Ernesto giró con el corazón en la garganta. La mujer ya no estaba en el asiento. El auto estaba apagado. Intentó arrancarlo, pero el motor no respondía. Su celular sin señal. La cruz parecía más cerca, y desde el campo comenzó a escuchar pasos. Cuando logró encender el coche, no miró atrás. Salió de ahí con el alma helada. Al llegar a la ciudad, revisó las cámaras del taxi. La mujer jamás subió, pero en el reflejo del retrovisor durante todo el trayecto, una figura blanca lo miraba desde el asiento trasero, sin parpadear. Y justo cuando apagó la cámara, se oyó su voz, ya distorsionada: gracias por traerme a casa. Daniel era un tipo común. Trabajaba desde casa, vivía solo y, como todos, revisaba su celular antes de dormir. Selfies tontas, memes, grupos de WhatsApp, alarmas, lo de siempre. Una noche cualquiera, al repasar su galería para borrar imágenes viejas, encontró una foto que no recordaba haber tomado. Era una foto de él, dormido, desde arriba, como si alguien estuviera de pie junto a su cama, viéndolo. Pensó que era una broma, tal vez un amigo, pero la puerta estaba cerrada con seguro desde adentro, y él vivía solo. La revisó con detalle, y entonces lo notó. En la esquina inferior de la imagen, apenas visible, una silueta oscura, humana, muy alta, de pie, al lado del colchón. Daniel no pudo dormir esa noche. Al día siguiente, al mostrar la imagen a un amigo, la foto ya no estaba. No se había borrado. Se había reemplazado por una nueva. Otra imagen de él, dormido. Solo que esta vez, la figura estaba más cerca, frente a su cara, observándolo. Reinició el celular. Nada. Formateó la memoria. Pero cada noche, al revisar la galería, aparecía una foto nueva, siempre tomada entre las 2:45 y 2:50 de la madrugada, siempre desde un ángulo diferente, y la figura siempre más nítida, hasta que una noche no hubo foto, sino un vídeo. Daniel se ve durmiendo, y al minuto exacto, la figura se inclina sobre él. Su rostro no tiene facciones, solo una boca enorme, abierta, como si estuviera inhalando algo. El vídeo termina con Daniel abriendo los ojos y mirando directo a la cámara. Pero él no recuerda haber despertado esa noche, y la grabación dura más de 1 hora. La última imagen guardada fue distinta.
no era de él, era del techo de su habitación. Y en ella, una frase escrita con lo que parece ceniza: ya eres mío, desde la primera vez que miraste esta foto. 3 historias. 3 momentos donde la realidad se rompió y dejó escapar algo que no debería existir. Quizá tú nunca has visto una figura en la oscuridad, ni has escuchado voces en tu sala a las 3:33 de la madrugada, ni has encontrado fotos que jamás tomaste. Pero dime algo, ¿nunca te ha pasado que entras a una habitación y sientes que ya estuviste ahí? ¿O que alguien te observa cuando no hay nadie más? ¿O que una parte de ti recuerda cosas que no viviste? Eso es lo más inquietante de estos encuentros. No son fantasmas, no son demonios, son grietas. Pequeños errores en esta cosa que llamamos realidad. Y cuando uno las ve, cuando se atreve a mirar a través de ellas, ya nunca puede dejar de hacerlo. Porque después de escuchar estas historias, no volverás a confiar del todo en lo que ves, ni en lo que oyes, ni siquiera en lo que recuerdas. ¿Y si mañana despiertas y algo se siente ligeramente diferente? ¿Y si miras tu reflejo y no pestañea al mismo tiempo que tú? ¿Y si alguien te llama por tu nombre, pero nunca viste su rostro? Si algo así ocurre, recuerda lo que escuchaste aquí. Y sobre todo, no intentes entenderlo. Porque lo que desafía la lógica, a veces solo busca que lo nombres. Y cuando lo haces, ya puede tocarte. Si alguna vez tuviste un encuentro con lo inexplicable, escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu historia antes de que la olvides. Suscríbete para más relatos como este. Y si esta noche te despiertas sin razón a las 3:33, haz una sola cosa. No te muevas, no hables y no mires hacia la puerta. Ya te estoy viendo. Hay cosas que solo entiendes si las has vivido. Momentos en los que la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia. Presencia de algo que no puedes ver, pero sí sentir. Algo que no tiene rostro, pero sí intenciones. Lo que vas a escuchar no son cuentos para asustar niños. No son leyendas urbanas ni relatos inventados. Son testimonios. Voces de personas que estuvieron cara a cara con el terror real y que no pudieron quedarse calladas. Personas que sintieron que algo se arrastraba en el suelo cuando apagaban la luz, que vieron sombras donde no había nadie, que escucharon sus nombres susurrados en la noche cuando no había nadie cerca, y que nunca, jamás, volvieron a ser las mismas. ¿Crees que el miedo se disuelve con la mañana? No siempre es así, porque el terror en la oscuridad no termina cuando prendes la luz. Sigue ahí, al acecho, esperando que bajes la guardia. Quizás tú también tienes una historia que nadie se ha atrevido a escuchar. O tal vez no la recuerdas todavía. O puede que estés a punto de vivir algo que no podrás explicar. Pero antes de que la noche caiga y las sombras comiencen a moverse, deja que te cuente estas voces, estos relatos que nadie se atrevió a contar. Porque después de escucharlos, tu percepción del miedo cambiará para siempre. Y puede que esta noche no vuelvas a dormir tranquilo. Era el departamento perfecto, céntrico, barato y vacío. Demasiado bueno para ser verdad. Luis se mudó sin hacer muchas preguntas. El casero solo le advirtió una cosa: no uses el cuarto del fondo, tiene problemas eléctricos. Luis pensó que era una excusa para no arreglarlo, y lo ignoró. La primera noche durmió en la sala, rodeado de cajas. A medianoche escuchó cómo algo raspaba la pared del pasillo. No ratas, no madera crujiendo. Era un sonido intencional, como uñas largas arañando el muro, desde adentro. Al día siguiente instaló una lámpara en el cuarto, la encendió, parpadeó y se fundió al instante. Probó con 3 bombillas más, todas tronaron. Incluso con la luz del celular, el cuarto parecía más oscuro de lo normal. Como si absorbiera la claridad, Luis empezó a notar algo peor. Cada noche,
El aire se volvía más espeso, el ambiente cargado, y cada vez que pasaba frente a ese cuarto, sentía que alguien lo observaba desde adentro. Pero no había nadie, ni muebles, solo oscuridad. Una madrugada se armó de valor. Entró con una linterna industrial y la vio. Una figura delgada, agachada en una esquina. No se movía, no respiraba, pero sus ojos brillaban como brasas. Luis retrocedió. La linterna parpadeó y la figura desapareció. Corrió, cerró la puerta, la bloqueó con muebles, pero desde esa noche la luz en el resto del departamento comenzó a fallar. Luces que se apagan sin razón, enchufes que chispean, bombillas que explotan, y todas las noches, exactamente a las 3:12:15, la puerta del cuarto se abre sola. Luis ya no duerme. Y ha intentado irse más de una vez, pero el casero le dijo algo al oído antes de irse. Ese cuarto no tiene electricidad, Luis. Tiene hambre. Carlos era chofer de autobús de línea. Turno nocturno, ruta de sierra. Nada que no hubiera hecho ya 1000 veces. Hasta aquella noche, la que todavía recuerda cada vez que cierra los ojos. Iban por la carretera federal, cerca del kilómetro 128, una zona fría, sin señal ni luz. De pronto, al tomar una curva cerrada, lo vio, un niño, de pie, solo, junto al arcén, pálido, con un osito de peluche colgando de una mano. Carlos frenó en seco. Los pasajeros protestaron, pero él bajó del autobús sin decir palabra. No podía dejarlo ahí. El niño no hablaba, solo lo miraba, y sin emitir un solo sonido subió al autobús. Carlos intentó hablarle. El niño no respondió, pero lo más extraño no fue eso, sino que, al pasar frente a él, no proyectaba sombra, ni siquiera con la luz directa del pasillo. Los demás pasajeros no parecían haberlo notado, solo Carlos. Y un anciano en la parte trasera que murmuró: «No lo debiste subir». Minutos después, el autobús perdió el control en una curva. Los frenos fallaron, el volante se bloqueó, y en el último instante, justo antes del impacto, Carlos jura haber visto al niño parado en medio de la carretera, riéndose. El accidente dejó varios heridos. Carlos sobrevivió. Pero desde esa noche algo cambió. Cada vez que conduce de noche ve al niño parado al borde del camino. A veces lo encuentra en una curva diferente. A veces ya está dentro del vehículo cuando suben los primeros pasajeros. Siempre en silencio, siempre con su osito, y cada vez más cerca del asiento del conductor. Un compañero le mostró una noticia antigua. Una nota de hace 15 años. Accidente de familia en carretera 128. Solo hubo una víctima, un niño de 6 años. La foto del reportaje es el mismo niño, con el mismo osito y la misma mirada, la que Carlos ahora ve todas las noches desde el espejo retrovisor. Daniela se mudó a su nuevo departamento con ilusión. Era pequeño, sí, pero estaba en el piso 12, alejado del ruido de la ciudad. Silencio, privacidad, justo lo que necesitaba. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó algo que no debería estar allí. Voces, conversaciones apagadas que venían del otro lado de la pared, risas, y una melodía suave, como de una radio antigua sonando muy lejos. Pensó que eran vecinos, quizá una familia con problemas de sueño. Pero al día siguiente, al bajar con el portero, este le respondió sin dudar: «Señorita, el departamento de al lado está vacío desde hace más de 6 meses. No hay nadie». Esa noche las voces volvieron, pero ahora decían su nombre. Una, luego otra, y luego muchas, repitiéndolo con insistencia, como si intentaran llamarla, desde adentro de la pared. Daniela decidió grabarlas.
Puso su celular junto al muro y dejó la cámara funcionando mientras dormía. A la mañana siguiente revisó el audio. Las voces seguían allí. Y algo más. Un golpe seco, como si algo chocara contra el otro lado. Una frase clara como el agua. Te estamos escuchando también. Y al final del clip, su propia voz, dormida, susurrando palabras en un idioma que no conocía. Palabras que no recordaba haber dicho jamás. Día tras día el ruido aumentó. Ya no eran solo voces, eran pasos, golpes y respiraciones, pegadas a la pared como si algo estuviera del otro lado, esperando que ella también cruzara. Un técnico vino a revisar. Golpeó la pared hueca y notó algo extraño. En lugar de concreto o ladrillo, parecía haber espacio. Una cavidad, un pasadizo o una habitación oculta. Pero al querer romperla, el martillo cayó al suelo sin motivo y una voz infantil salió del hueco. A ti ya no hay nadie, solo nosotros. Desde entonces, Daniela duerme con música a todo volumen y nunca apaga las luces. ¿Todavía crees que eran solo historias? 4 personas, 4 testimonios, y todos tienen algo en común: la oscuridad. No importa si vives solo, si mantienes la luz encendida o si te dices a ti mismo que nada puede pasar. El terror real no necesita permiso para entrar, solo necesita que no mires, que ignores ese ruido, que te convenzas de que fue tu imaginación. Pero tú lo sabes, lo has sentido. Esa sensación de ser observado en tu propia casa, esa sombra que cruza de reojo, esa voz apagada que suena justo cuando estás por dormir. Dicen que la oscuridad no tiene forma, pero todos sabemos que algo vive dentro de ella, algo que se alimenta de nuestro silencio, de nuestra costumbre de fingir que no pasa nada. Estas historias no buscan asustarte, buscan prepararte, porque a veces lo que escuchas en la noche no es tu mente. No es una mala conexión, no es el viento, es otra cosa. Y si alguna vez llegas a vivir algo parecido, si oyes tu nombre desde un cuarto vacío, si ves a un niño parado en la carretera, o si encuentras una foto que no recuerdas haber tomado, no lo ignores, no lo expliques y, sobre todo, no lo hables en voz alta. Porque hay cosas que, cuando se nombran, te encuentran. Hay sonidos que no deberían existir. No nacen del viento, ni del murmullo de las hojas, ni de una radio vieja mal sintonizada. Son voces, voces que no vienen de este mundo y que no se olvidan jamás una vez que las escuchas. Dicen que el infierno es un lugar bajo tierra, un mar de fuego eterno y gritos de condenados. Pero eso es solo un consuelo, porque el verdadero infierno está más cerca. No tiene forma, no tiene rostro, tiene sonido. Y a veces, en las madrugadas más densas, cuando todo está en silencio y tú crees estar solo, esas voces susurran tu nombre. No para asustarte, sino para decirte que ya te han encontrado. Las historias que estás por escuchar no son leyendas, son relatos de quienes oyeron el llamado. Historias de personas reales que un día comenzaron a recibir mensajes. No por teléfono, ni por cartas, sino directo al oído. Advertencias, lamentos, órdenes. Y lo peor, risas. Risas secas, huecas, que vienen de un lugar donde el tiempo no pasa y el dolor nunca termina. Algunos sobrevivieron para contarlo, otros no pudieron soportarlo, y unos más aún siguen escuchando. ¿Estás seguro de querer continuar? Porque si decides seguir con este vídeo, es posible que esas voces también te encuentren, que sus palabras se escondan entre tus pensamientos y que esta noche, cuando intentes dormir, alguien te susurre al oído: gracias.
Gracias por escucharme. El padre Mateo llevaba 20 años sirviendo en la misma parroquia. Conocía a cada feligrés por nombre, rostro y pecado. Nada lo sorprendía. Hasta que comenzó a escuchar a él. Fue una tarde de miércoles, iglesia vacía, incienso aún flotando en el aire. La puerta del confesionario se abrió sola. Mateo se acomodó, pensó que alguien había entrado sin hacer ruido. Del otro lado, silencio. Hasta que una voz áspera, seca como papel quemado, dijo: «He matado a 3 y aún no me arrepiento». Mateo no reaccionó. Sintió un escalofrío en la espina, pero mantuvo la compostura. Hizo las preguntas usuales, pero no obtuvo respuestas, solo risas. Una risa ahogada, rota, como si la garganta de aquel ser estuviera llena de cenizas. Cada semana a la misma hora, la voz regresaba. A veces hablaba en latín antiguo, otras veces describía crímenes que no habían ocurrido aún. Y al cabo de días, esos crímenes sí sucedían, tal como él los narró. Mateo intentó grabarlo, pero las cintas se borraban, las cámaras se apagaban y los archivos digitales quedaban en negro, con solo un nombre en los metadatos: Exaudime, escúchame. El obispo pensó que Mateo estaba perdiendo la razón. Lo mandaron al retiro, pero antes de irse, Mateo dejó una última confesión grabada, escrita a mano, guardada entre las páginas de su Biblia. La voz no se confiesa, interroga, y cada respuesta deja una marca en el alma. Yo ya no soy quien era, y si lo escuchas tú también, huye. No cierres los ojos durante la confesión, porque esa voz ya no está detrás del muro, ahora está dentro de mí. Desde que su hijo murió, Elena no volvió a ser la misma. El pequeño Mateo, de solo 8 años, se perdió una tarde de invierno. Lo buscaron por semanas, pero lo único que encontraron fue su chamarra, tirada junto a una vieja coladera cerca del bosque. Pasaron 10 años. El dolor, como todos creen, se acomoda. Pero para Elena seguía respirando con ella cada día. Hasta que una madrugada el teléfono sonó. Un número desconocido, línea fija. ¿Quién llama a esa hora? Respondió: «Mamá, ¿me escuchas? Tengo frío. ¿Puedes venir por mí?» La voz, su voz, la misma entonación, la misma pausa al respirar. Era él, era Mateo. Elena quedó paralizada. «Mateo, ¿dónde estás?» Silencio. Y luego, como un susurro entre sollozos, respondió: «Estoy abajo. Aquí no hay luz, pero te escucho, mamá». La llamada se cortó. Elena marcó de vuelta, sin tono. Revisó el número en la pantalla y su teléfono no tenía registro de llamada alguna. Pero no fue un sueño, no fue imaginación. El cable del teléfono colgaba, como si lo hubieran jalado desde adentro. Lo peor vino después. Cada noche, exactamente a la misma hora, el teléfono volvía a sonar. Siempre la misma voz, siempre las mismas palabras: «Estoy abajo». Hasta que una noche, Elena respondió con lágrimas en los ojos: «Dime dónde estás, dime cómo llegar». Y la voz respondió: «Ya sabes cómo. Abre la puerta del sótano. Estoy justo ahí, esperándote». Elena tenía miedo, pero el amor de madre es más fuerte que cualquier lógica. Tomó una linterna, bajó los escalones, uno a uno. Y antes de llegar al final, el teléfono sonó arriba. Era ella misma, llamándose, desde el fondo. La linterna se apagó, la puerta se cerró sola. Y desde entonces, solo se escucha una voz desde abajo: «Mamá ya vino por mí, ahora tú, escucha también». La casa era tranquila, vecindario seguro,
3 recámaras, un pasillo largo que conectaba los cuartos. Para la familia Navarro era su hogar soñado, hasta que comenzaron los pasos. Al principio eran suaves, 1, 2, 3, deteniéndose justo antes de llegar al dormitorio. Miraban por la rendija de la puerta. Nada, solo la oscuridad del pasillo. Pensaron que era la madera o el viento. Pero el viento no se detiene frente a una puerta, ni respira. Pusieron cámaras. Querían probar que no pasaba nada. Pero cuando revisaron las grabaciones, vieron algo que los congeló. A las 3:17 AM exactas, una figura alta y flaca aparece al fondo del pasillo. Caminaba lentamente, como si ya conociera la casa, y se detenía, justo frente a la cámara, sin rostro. Solo una sombra vertical con la cabeza ladeada, como si escuchara algo al otro lado. Luego, susurraba. Un sonido bajo, rasposo, intraducible al principio. Hasta que un técnico de audio lo filtró. Palabras en bucle. Déjenme entrar esta vez. Ya saben quién soy. Pensaron mudarse, pero donde iban, los pasos los seguían. Grababan en hoteles, en casas de parientes, incluso en hospitales. Y siempre, siempre, a la misma hora, el pasillo susurraba. La hija menor empezó a hablar con alguien por las noches. Decía que era el hombre largo. Le contaba secretos, le enseñaba juegos. Una madrugada desapareció. La buscaron por toda la casa, hasta que abrieron la grabación de esa noche. Y allí estaba, ella, parada al final del pasillo, sonriendo, y una voz grave junto a su oído decía: «Esta vez me dejaron entrar». Desde entonces, cada vez que apagan las luces, lo oyen de nuevo. 3 pasos, una pausa, y el susurro detrás de la puerta. Falta uno. ¿Aún estás aquí? Entonces ya los escuchaste. Los pasos, las voces, las risas apagadas, los susurros que se filtran entre el sueño y la vigilia. Muchos creen que el infierno es un lugar, fuego, castigo, dolor eterno, pero se equivocan. El infierno no está allá abajo. El infierno está aquí, en los sonidos que nadie más escucha, en las palabras que no pronuncias, pero que se cuelan en tu mente cuando estás a solas. En ese instante donde la noche te habla y tú decides escucharla. Porque el verdadero terror no es lo que se ve, es lo que se oye cuando todo lo demás se calla. Y ahora que has escuchado sus voces, ellos también te han escuchado a ti. No importa si estás rodeado de gente, si tienes la luz encendida o la televisión de fondo. Cuando llegue la hora, cuando todo esté en silencio otra vez, vas a oírlos. Tal vez llamen tu nombre, tal vez te pidan algo, o tal vez solo rían. Pero recuerda esto, no respondas, no los sidas, no susurres de vuelta, porque si lo haces, la conexión será completa y ellos sabrán dónde estás. ¿Algo parecido? ¿Has oído voces que no tienen rostro? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos leerla antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete para más relatos que no te dejarán dormir. Y si esta noche escuchas tu nombre susurrado desde la oscuridad, haz solo una cosa. No contestes, porque ya no serías tú quien responde. Gracias por abrir la puerta.